Efectivamente, las primeras religiones que el ser humano procesa son denominadas religiones animistas, son muy variadas. Y en realidad no se puede llamar religiones porque en ellas no existe la figura de un dios, no hay un dios. Ellos hablan de una especie de fuerza creadora universal y que imprime a todas las cosas una especie de espíritu. Este misticismo ya lo encontramos con los neandertales. Encontramos vestigios de los dibujos que hacían, de las formas en las que ellos interactuaban entre sí, en las que podemos comprobar que ya tenían un sentido, vamos a decir, filosófico, místico, pero muy alejado, por supuesto, de ese sentido religioso, entendido como una visión de Dios que está fuera de nosotros, es algo que está ajeno a nuestro alcance. ¿Qué es el pensamiento mágico? Que uno le atribuye al hombre prehistórico, al pensamiento prerracional, al pensamiento del sueño, aquellas cosas que uno relaciona cuando está durmiendo, o al pensamiento de un chico. Una gran capacidad de simplificación, de atribuir procesos complejos, situaciones dificultosas, donde operan infinidad de variables, a una causa, a un factor. El hombre de las cavernas, y está registrado en las cuevas de Altamira, en las cuevas de Lascaux, pensaba que dibujando el bisonte y cazando al bisonte en la pared se iba a producir la caza real del bisonte en el campo. Un pensamiento lineal, fantasioso, mágico. Es la simplificación. Pensar que hay un ser malvado, un cuco, por eso es mágico, por eso es infantil, que organiza todo y nos hace creer algo. How would our ancestors have responded to the sunrise? There must be a fiery charioteer, a sun god to accept our sacrifices, a supreme being who, on the first day of creation, announced, "Let there be light." Ya en Sumeria, pero claro, en Sumeria sí considero que ahí es cuando empiezan asentamientos. los dioses, como nos dicen los famosos textos, las famosas tablillas de arcilla, ¿no? Descienden los dioses de las estrellas y ahí crean esos templos de veneración en donde se nos dice que los dioses viven en lo alto de los cígulas. Pero cada dios tenía una ciudad. En cierta manera, podríamos decir que es un tipo de religión politeísta. Cuando la primera comunidad de seres humanos se hace sedentario, en el río Amarillo en China, en el valle del río Urubamba en los Andes peruanos, en el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, constituyen una unidad política con asiento territorial. Todos los poderes en la historia de la humanidad se han construido a partir de una fe fundante. Siempre habíamos creído que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es por lo menos lo que se nos había dicho en la escuela. Que muchas veces los sabios mencionaron que el alma está investida dentro de un recubrimiento, un estuche energético. O sea que esa no es el alma tampoco. Vieron energías, lo que se midió con las cámaras de alta velocidad. El alma es espiritual y mantiene elevado el cuerpo, como dijimos. Esa alma está montada, incluso son espirituales, intangibles, inaprehensibles son los niveles de alma, pero están montadas una dentro de otra. Hay 3 niveles básicos y hay otros 2 niveles que son más difíciles de aprender. Los 3 niveles básicos se denominan espíritu. El primero es alma existencial, el segundo espíritu y el otro alma suprema. El que está más cerca del cuerpo, tiene más contacto con el cuerpo, es el alma existencial, que tiene contacto con los sentidos y tiene influencia en los sentidos. Dentro de esa alma existencial está el espíritu, o sea, está investida una dentro del otro. Es como el pozo y el vino. Pozo es la borra, el residuo del vino. Si uno quita toda la borra, todo el pozo del vino, pozo con S, el vino no se puede mantener. Necesita la borra, el pozo, para poderse conservar el vino. Si no, se deteriora, no se mantiene. Así es el alma.
Cada nivel y necesita el cuerpo también. Y el alma animal, hay un alma animal que es un alma más instintiva. Son todas montadas una dentro de la otra y todos son espirituales, niveles espirituales, grados espirituales, por eso no se puede aprender, parece uno, pero son montajes uno dentro del otro. Y damos toda raba a Yahweh porque no estamos solos, porque no nos ha dejado solo con la escritura y no ha querido Yahweh que utilizáramos la escritura como si fuera una guitarra para que cada uno la tocara al son que más le guste. Lo que Yahweh quiere que nosotros pensemos, y debemos de sujetarnos y amoldar nuestra vida a lo que Yahweh nos ha enseñado. Que Yahweh creó a ese ángel y que ese ángel cayó y que ese ángel se rebeló contra Yahweh. ¿Lo entienden? O sea, no lo creó Yahweh. Él se rebeló contra Yahweh y por eso se le llamó Hashatán, que significa resistidor. Confucio, él se da cuenta y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de los dioses? Él no entiende la figura de los dioses. Dice, ¿cómo podemos adorar a entidades que nos están llevando a la destrucción constante? ¿Cómo podemos adorar a entidades que nos producen calamidades, guerras, escasez, sufrimiento? Y Confucio dice, lo que hay que hacer es cultivarse a uno mismo, que es prácticamente la idea a la que siguen, o de la que sigue posteriormente Gautama o Buda. Se han encontrado dataciones budistas de hace 3.500 años, en la cual sabes que Siddhartha desmonta la idea de los dioses, él no quiere saber nada de los dioses, y él vuelve nuevamente al animismo. Hay que entender la cosmogonía china. En inglés se dice mejor que en español no suena bien, pero hay que dar la traducción. Ellos se consideran el Middle Kingdom, el imperio de medio. ¿En medio de qué? Ni son de la tierra, ni son del cielo. Están en medio. Esto es fundamental entenderlo. Es decir, guste o disguste, así los verán menuditos y de todo. Bueno, las de Sichuan son más altas, delgadas, ¿no? Son un poco diferentes, pero en general, el chino es muy inteligente y tiene un gran complejo de superioridad. Es decir, no lo subestimemos, ¿eh? Dioses y titanes luchaban por el control del universo. Innumerables batallas se sucedían en una guerra que parecía no tener fin. Pero los cíclopes y los gigantes desequilibraron la balanza uniéndose a los ejércitos de Zeus. Con su ayuda, el dios de dioses pudo desterrar a los titanes a la región más profunda del Averno. Pero a pesar de su victoria, algunos titanes consiguieron escapar. Y aunque la mayoría se plegó rápidamente a su voluntad, un joven titán llamado Prometeo se atrevió a desafiar su reinado. Y a partir del barro, y con sus propias manos, dio vida a unas nuevas criaturas a las que llamó seres humanos. No tardó mucho Zeus en encolerizarse con aquel que había sido capaz de crear seres más perfectos que los que él jamás pudo haber soñado. Hasta ese entonces, el mundo de la antigüedad greco-romana era un mundo pagano, un mundo donde coexistían un montón de dioses. La gente incluso podía adorar varios dioses, una multiplicidad de dioses especializados, ¿no? Un dios del mar, un dios de los estos, el jefe de los dioses, Zeus, divinidades que venían de otras partes del mundo y que se iban integrando a estos cultos. En el mundo romano hubo varios dioses que venían de Oriente, que se hicieron populares, Mitra, por ejemplo.